Alimentar la panza y nutrir la esperanza. Aportes de la nutricionista Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria, COA, en el programa Del Campo y de la Ciudad. Hoy presentamos Diabetes, primeros pasos. En este programa, Julieta nos expone el tema de la diabetes, iniciando con los primeros pasos para entender esta enfermedad en México. La diabetes en México, como saben, siempre nos trae malas noticias para nuestro país. Somos el país número 1 de la OCDE que tiene diabetes. Nos comparte el número 1. Somos los campeones en diabetes. Campeones. Qué horror. Sí, y hay bastantes millones de personas, por lo menos 4 o 5 que no lo saben, porque no hay manera de que se hagan un análisis de sangre. Recuerden que la diabetes puede ser asintomática, es decir, puedes sentir nada y tener ya niveles altos de glucosa, por lo cual las autoridades a nivel internacional nos urgen a México que seamos extremos en la prevención, que exageremos en la prevención. Les voy a decir porque a pesar de que las estadísticas nacionales dicen que alrededor de 1 de cada 10 mexicanos, adultos mexicanas, padecen diabetes, efectivamente hay muchos otros que ya tienen elevación de la glucosa que sin ser diabetes pueden empezar a tener afectaciones en el riñón y otras, ¿no? Aunque no tenga diabetes. Uh-huh. Entonces, ¿por eso la hemodiálisis? No, esa ya sería una consecuencia, una complicación. Y es a lo que queremos llegar. Ah, perfecto. Perdón, me estoy adelantando. La prevención, no, me encanta porque, miren, la cuestión está así. Resulta de que en las ciudades se ha avanzado en la prevalencia de diabetes, pero lo que muestra la última encuesta del 2016, la encuesta nacional de salud, es que avanzó más en el campo, en las zonas rurales. En las zonas rurales también avanzó más la incidencia de amputaciones relacionadas con la diabetes. Hay más problemas de visión por la cuestión de la glucosa elevada y lo más grave, que es lo que acabas de mencionar y que está siendo lo más común, es cuando el riñón empieza a dejar de funcionar. Ajá. Pensemos un momento que es diferente vivir con diabetes en una ciudad que en una zona rural. En una ciudad tienes más oportunidades de servicios de salud, tienes más oportunidades de ir a un laboratorio que te tomen una muestra sanguínea, pero en el campo, imaginen lo difícil que podría ser que las personas pudieran picarse el dedo, tomar una gota de sangre y ver cómo está la glucosa, o peor aún, que ya padezcan la diabetes, que estén sin diagnóstico, que no lo sepan y que se tengan que ir a trabajar por las mañanas al campo con tanta disponibilidad de refresco y de con alcohol su coca en la mano que hay, pues estaríamos nosotros augurando una realidad terrible y que sí podemos prevenir. Es decir, aunque la glucosa ya esté elevada, todavía podemos prevenir, siempre podemos prevenir. Y traemos este tema de diabetes aquí a alimentar la panza y nutrir la esperanza, porque la alimentación efectivamente puede detener el daño, ayudar a detener el daño junto con el ejercicio, y ya cuando hay un diagnóstico no hay de otra más que el medicamento. Entonces, me parece que es crucial hablar de lo que se conoce como prediabetes. Seguramente ustedes o alguien en su familia ya le dijeron, a ver, doctor, ¿estoy o no estoy con diabetes? Porque eso de prediabetes me suena como, ¿no? Como que sí o no. Y lo que se ha visto es que después de los 100 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, cuando vamos al laboratorio que nos dicen, tienes más de 100 de glucosa, más de 100 ya quiere decir que hay una intolerancia a los azúcares, que ya está teniendo...
No, No es hay prediabetes. 3. Más de 100 en ayuno, hasta 110 es intolerancia a la glucosa. Ajá. Entre 110 y 125 es prediabetes. Y más de 126 con un diagnóstico confirmado ya es diabetes. Entonces, lo que se ha visto en los estudios científicos es que las personas que no llegan a tener diabetes, pero se quedan en el pre, es decir, entre 110, 120, se desarrollan la enfermedad en unos 10 años. ¿Y esos límites pueden bajar o subir? Claro, pero Sí. lo más importante en este caso, Es Marco, mantener. es saberlo. Saberlo, Es claro, saberlo. para empezar, ¿no? Para empezar. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues que tengas un familiar en línea directa que ya viva, tu papá, mamá o hermanos que vivan con diabetes, ya es un factor de riesgo. Sí. No necesariamente tienes que padecerla tú también. Exacto, pero si ya vas teniendo esto, fíjate, el ser mexicana o mexicano ¿Ya es? ya puede ser un factor de riesgo. Que tengas más de 45 años también ya es un factor de riesgo. Que tengas sedentarismo, que tengas sobrepeso u obesidad ya es un factor de riesgo. Y tan solo con la sospecha, esto sería importante. Hay otros estudios que también ya hemos mencionado acá del doctor Darius Mosafarian, que hablan que México es el país donde más bebidas azucaradas se consumen, bebidas con azúcar adicionada, como refrescos, jugos comerciales, lechitas con lactobacilos, yogures. Esto dice que tan solo un vaso de refresco al día Sí. ya es un factor de riesgo. Ya seguramente hasta rebasa la necesidad de azúcar, Y de sobre energía. todo por el tipo de azúcar que es la que está dañando de forma Que a lo mejor ni importante azúcar es, la ¿verdad? sensibilidad de las células a la insulina. Entonces, pues tenemos una realidad terrible porque las complicaciones de la diabetes pues ya son insostenibles para el sistema de salud. Resulta que la mitad de las personas que viven con diabetes ya tienen problemas de visión, ¿no? Retinopatía diabética que se llama. Tenemos al 99% de las personas que viven con diabetes con problemas serios dentales por lo mismo, la falta de circulación, sí. Esta es una complicación bien frecuente. También tenemos las 75,000 amputaciones anuales. Yo creo que ahorita ya son más, pero el último dato es de 75,000 amputaciones anuales y tenemos 70,000 casos nuevos de insuficiencia renal. Es decir, si nosotros nos picamos el dedo, sacamos una gota de sangre, vemos qué nivel de glucosa tenemos, sí podemos prevenir este mundo terrible. Vamos a suponer que ya está arriba de 126, hay que confirmar el diagnóstico en un laboratorio con otra prueba que se llama hemoglobina glucosilada y si eso se confirma, si la hemoglobina glucosilada está por arriba de 7, pues todavía podemos prevenir. Es decir, lo peor que le puede pasar a una persona que vive con diabetes y que se cuida es que le va a ir muy bien. Eso es lo peor que le puede pasar. Si mejora su alimentación, le va a ir muy bien. Pero lo que les quiero decir es que viviendo con diabetes se eleva también la presión arterial, se eleva los niveles de colesterol y se ha demostrado que si las personas que viven con diabetes bajan su colesterol, bajan del 5 al 10% del peso que tienen, disminuye enormemente la mortalidad. Entonces, sí se puede. Y también siento que hay no es solo que lo sienta, también está medido, hay un temor a saber qué tal si me hago unos análisis y salgo mal, ¿no? Siempre hay este temor natural de las personas, pero quiero decirles algo, cuando uno tiene el dato en la mano, se baja la ansiedad. Si ya tengo la sospecha, hay que comprar un glucómetro.
ya los venden casi en cualquier farmacia. No son baratos, pero les aseguro que es una inversión que vale la pena. Están alrededor de 500 pesos. Y aparte las agujitas, ¿no? Sí, son lancetas, tiras reactivas, la pluma, que es la que dispara, el piquetito, y el glucómetro. Claro, después hay que llevar un control, pero eso es solamente al principio, digamos que es el gasto mayor porque hay que comprar las tiras reactivas, que son las caras. Pero ¿qué te parecería? El paquete primero trae 10 tiras reactivas. Si se junta tal vez una familia, pues se pueden hacer una primera medición, 10 personas, que miren, 500 pesos es lo que cuestan 35 refrescos de 600 mililitros. ¿Te puedo hacer una pregunta? Venga. Antes de avanzar? Sí. Ya dijiste que que es crucial el factor hereditario. Una persona que no tiene ningún pariente diabético, ¿puede tener diabetes? Por supuesto que puede tener diabetes. Entonces, aunque yo no tenga una predisposición por mi papá, mi mamá o mis hermanos, el simple hecho de tener sobrepeso ya es un factor importante de riesgo. Aunque no tengas algún factor de riesgo o que tú consideres que no tienes un factor de riesgo, de todas maneras es importante que te tomes la glucosa. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, GEA, y realización y conducción, Marco Díaz León.